contextos. De política y políticos, el contexto político. Y recibimos ya a Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, para abordar el contexto en la materia de esta semana. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, te saluda Diana Torres. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. Los resultados de la elección del domingo pasado, en que de 12 gubernaturas en juego, 7 fueron para el Partido Acción Nacional y 5 para el PRI, indica que el elector mexicano distingue la diferencia entre las opciones que ofrece nuestra aún débil democracia y tiene la capacidad de utilizar su voto para vencer las inercias que son de la complicidad, el miedo y la desesperanza. Lo anterior a despecho de una corriente de opinión que, haciendo el juego al PRI, hace gestos de asco a la política y llama al abstencionismo y a la inmovilidad, bajo el argumento falaz según el cual todos los políticos y todos los partidos son iguales. En esta ocasión, los partidos de oposición hicieron su tarea, como lo indican las alianzas entre PAN y PRD, que no se limitan al aspecto electoral, sino que están basadas en planes y compromisos comunes de gobierno. Los candidatos de oposición favorecidos por el voto resultaron ser los indicados, en la medida en que, dando la cara y en algunos casos jugándose el pellejo, fueron capaces de hacer salir a los electores a votar, venciendo la desconfianza reinante, castigando a gobernadores priistas aún en funciones, cuyo descrédito ha alcanzado profundidades abismales. Las diferencias están a la vista. Mientras los partidos de oposición, con todos sus negativos, son perfectibles, el priismo se ha erigido a sí mismo como una estructura perniciosa que por sistema recurre a la corrupción, al clientelismo y al pacto con las fuerzas del crimen, con tal de conservar el poder a cualquier precio. A lo anterior, Mario Fabio Beltrones llama gobernabilidad, pero es solo un disfraz de la extorsión ejercida en contra de una sociedad que es tenida y tratada como rehén por un grupo faccioso. La diferencia que lo anterior implica produce dos resultados distintos. Por una parte, los gobiernos priistas, que dicen no necesitar ni de nada ni de nadie, y consideran al gobernado como súbdito. El priismo cree que puede llevar al triunfo al candidato que sea, porque lo impulsa con una estructura que sostiene un caudal de recursos públicos desviados que se destinan a la compra de conciencias y lealtades. Lo mismo en medios de comunicación que en las clases privilegiadas o empresariales o en las masas de pobres que genera el sistema. Lo anterior mantiene a nuestro país al borde de lo que Fernando del Paso, ahora que le entregaron el Premio Príncipe de Asturias el 23 de abril pasado, mencionó como el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir. En este Estado se pretende que el pueblo deba callar y obedecer, mientras que el gobierno dilapida la hacienda pública sin rendir cuentas. En tal sistema, las iniciativas sociales son vistas con desconfianza, y si se advierte que alguna propuesta ciudadana puede significar un negocio para la nomenclatura priista, se apoderan de ella y la secuestran en su propio y particular beneficio. Los gobiernos de oposición, en cambio, dependen de manera principal del voto de las clases medias, que dan y quitan según los desempeños y las circunstancias imperantes, y como consecuencia, para tales gobiernos, el gobernado es un ciudadano, factor de la base social sobre la que descansa el poder del Estado. Este tipo de gobiernos emanados de los partidos de oposición en nuestro país requiere por naturaleza de la participación constante de una sociedad vertebrada como exigencia y como apoyo, como condición para que rindan los frutos que de ellos esperan. En resumen, la corrupción como flagelo principal de nuestra vida pública en el PRI se da por sistema,
y en el resto de los partidos se da por defecto. La participación ciudadana en el caso de los gobiernos del PRI es un estorbo que hay que eliminar con dinero o represión, y para los gobiernos de oposición es un aliento vital, no solo necesario, sino imprescindible. Por eso son importantes los esfuerzos realizados por la sociedad de la comarca lagunera, que en materia de participación ciudadana han producido resultados importantes, como los que ofrece Renacer Lagunero, asociación civil que en días pasados presentó una propuesta de agenda regional para el desarrollo comunitario y la competitividad que merece comentario aparte. La agenda de Renacer Lagunero y todas las formas de participación ciudadana son fruto de precisamente una participación reflexiva que busca conectar con los gobiernos de todos los niveles del partido que sea, porque colores van y colores vienen y solo la sociedad permanece, Diana. Sí, creo que finalmente la sociedad permanece con todo y sus mutaciones, ¿no? En función de las elecciones que hace cada proceso electoral o de las elecciones que hace desde la sociedad civil, como el caso que mencionas de Renacer Lagunero. Ahora yo te preguntaría, ¿hasta dónde realmente estos resultados del domingo son, como tú iniciabas la colaboración, Luis Fernando, resultado de un análisis entre las diferentes opciones, o son nada más señales de brincos hacia nuevos estados donde la ciudadanía va a probar cosas distintas? No, yo creo que en este momento ya la ciudadanía en México ha probado de toda clase de gobiernos, y me refiero a las tres opciones principales de gobierno que hasta ahorita son PRI, PAN y PRD. Hay una decisión ahí en el PRD, en Morena, que también ya es conocida, o más o menos conocida de los electores, y creo yo que no es tampoco una adivinanza. Este voto razonado, desde luego que está influenciado por una apreciación inmediata de los resultados. Hay un voto de castigo, hay un voto de premio. En fin, son situaciones que tampoco llega el voto razonado, ni sería posible que así fuera, a una profundidad filosófica, ni tampoco es necesario. Es decir, basta con que el ciudadano, con su inteligencia emocional, con su capacidad de análisis, vaya escogiendo en cada momento lo que le conviene, lo que cree que es necesario para reorientar la nave de la República. Y entonces ocurren estos golpes de timón, que así calificaría yo a este resultado electoral por parte de los ciudadanos. Aquí lo importante es que nuestra sociedad no desfallezca en el esfuerzo de crear una democracia, de construir una democracia estable. Es muy importante esto. Ahorita y estas elecciones pues son una prueba de que así está ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa o qué va a pasar si con esta nueva elección no pasa nada? ¿Cómo? ¿Pero cómo no va a pasar nada? Pues por lo menos va a haber un cambio. Es decir, tampoco tenemos la certeza de que lo vaya a haber. Bueno, Eliana, por lo menos va a haber un cambio de personas, entonces va a haber un cambio. Eso sí es absolutamente predecible, porque pues se va a acabar el sexenio de unos y va a empezar el de otros. Probablemente tú me quieres preguntar qué va a pasar si nos volvemos a decepcionar. Exacto. La situación es muy simple, Diana. O continuamos en la construcción esforzada de un sistema democrático, o caemos en la dictadura. Punto. No hay más. De manera que pues lo razonable, lo lógico, es no desfallecer. Yo señalo ahí la necesidad de que la sociedad acompañe a base de exigencia y a base de apoyo a los gobiernos después de las elecciones, porque es lo que nos toca como ciudadanos. Y de alguna manera, si los partidos políticos no entienden el voto de castigo, pues sería muy extraño, porque hasta por mera
deseo de sobrevivir, de supervivencia. Ese mensaje tiene que ir calando poco a poco en los partidos. Así es, pues bueno, estaremos dándole seguimiento juntos en este espacio. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por tu presencia con nosotros esta mañana. Al contrario, Diana, gracias a ti y saludos a todo el auditorio. ¿Nos dejas un punto de contacto para el público? Como no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente, Interior 6, y mi teléfono es 716-2636. Muchísimas gracias. Luis Fernando Salazar Woolfolk en el contexto político de esta semana.